Sean ustedes bienvenidos a la segunda parte de la revisión sobre la escuela de Frankfurt. En este caso vamos a hablar de algunos personajes y vamos a hablar de lo que es, digamos, la corriente heredera de todo este pensamiento, ya que, como ustedes pueden ver, es una institución, digamos, que es multiprofesional, es una nueva visión del marxismo y es el origen de la nueva izquierda y del marxismo cultural. Entonces vamos a pasar a hacer la revisión en esta segunda parte. Les voy a recordar un poquito acerca de la escuela de Frankfurt, que era una escuela que fue basada luego de una reunión en 1922, que fue una semana de revisión de temas basada en el marxismo y la filosofía hegeliana, que posteriormente fue tan exitosa esta reunión que se decidió crear un instituto en forma permanente y también se logró tener los fondos necesarios para poder desarrollar este instituto. Utilizaron conceptos marxistas básicos para analizar cosas sociológicas y también para producir material que iba desde economía hacia muchos otros temas. Este enfoque luego fue, digamos, creado ya una teoría propia de esta escuela, que es la llamada teoría crítica, que produjo cierta influencia en muchas corporaciones, en muchos monopolios en la tecnología, industrialización, y era un ataque directo a lo que era la sociedad capitalista. Otras cosas que también estudiaban era lo que es el fascismo y el autoritarismo, de los cuales se volvieron muy críticos. Esta escuela tuvo que mudarse luego de que llegó el nazismo a Frankfurt. Se fueron primero a Suiza, a Ginebra o Génova, y posteriormente emigraron a Estados Unidos, donde crearon un semillero de intelectuales y de teorías de todo tipo, desde diferentes abordajes, que fueron parte seminal de lo que fue la nueva izquierda. Vamos a pasar a analizar a los personajes más relevantes de esta escuela y cómo fue que influyeron en el pensamiento como tal. La primera persona, y quizá la persona más importante en la historia de esta escuela o Instituto para el Desarrollo Social, fue Felix Biel. Felix Biel era un joven marxista quien había estudiado teoría política y trataba de escribir, e incluso su doctorado lo sacó hablando de los problemas que tenía el socialismo como tal, y fue influenciado por personas importantes como Karl Korsch. Incluso se asociaron para hacer algunas publicaciones y diseminación de algunos temas. Felix Biel nació en 1898 en Buenos Aires. Era hijo de un rico comerciante de granos, el cual, si bien nació en Alemania, se desarrolló en Argentina, que fue donde nació Felix Biel. Posteriormente, después de pasar su infancia en Argentina, regresó a Alemania y entre los años 1918 y 1919 fue donde estuvo estudiando en la universidad local y empezó a involucrarse en los temas de marxismo, de problemas prácticos, problemas de implementar el socialismo, y comenzó, como ya les dije, a escribir junto con Karl Korsch acerca de varios temas relacionados con el marxismo científico. Él siempre fue considerado un marxista ortodoxo y quería establecer algún tipo de institución que fuera posible que analizara todos estos problemas
y así fue que convocó a la primera semana de trabajo marxista, Oeste Marxistisches Arbeitswoche, que fue hecha en el 1922, en el verano, en Turingia, y su propósito, como lo decía, literalmente era provocar una esperanza en el desarrollo del marxismo y poder lograr una oportunidad de hablar sobre el tema juntos y arribar a un marxismo puro o verdadero. Es así como todas las personas como George Lucas, Karl Korsch, August Wittfogel, Friedrich Pollock, una persona que va a ser muy importante también, fueron todos convocados y de esta forma salieron planteamientos, y uno de tantos fue que se hiciera una organización aprobada por el Ministerio de Educación y que se creara un instituto en forma permanente para el estudio del marxismo científico. Bill nunca quiso ser el director de este instituto, ya que él se consideraba más como un instigador y como un administrador, y en realidad su familia, más bien su padre, se volvió el financiero de esta idea. Incluso el papá dijo que aportaba una cantidad fija mensual, en forma de que todos los profesores de este instituto tuvieran una forma de sobrevivir, y que a la vez de esparcir el marxismo también estudiaran cosas como el antisemitismo y crearan un currículum de forma de que todos los estudiantes que concurrieran a esta escuela podían salir con una idea clara de lo que era el marxismo original. Es así que, si bien Felix Biel era el instigador de la idea, el administrador del dinero y quien no quiso ser director de la escuela, su papá Hermann Biel era quien daba el dinero, o sea, el financiamiento para que se pudiera crear este instituto. En 1922 se nombra a Gerlach, que era uno de los que participó en esta semana de trabajo marxista, pero esta persona falleció debido a una crisis diabética, y entonces fue que él ya había donado, Gerlach había donado toda su biblioteca a la institución, y es así que se decide elegir a Karl Grünberg como su reemplazo. Entonces pasamos a hablar de Karl Grünberg. Grünberg fue persuadido de dejar su trabajo como profesor de la Universidad de Ciencia Política en la Universidad de Viena y mudarse a Frankfurt. Él había nacido en Rumania en 1861 de padres judíos. Sin embargo, tuvo que convertirse al catolicismo para ser nombrado profesor en tal universidad, ya que fue una de sus exigencias. Él era una persona que enseñaba lo que era jurisprudencia durante 6 años en la capital austríaca, y tenía una gran carrera tanto legal como académica. En 1909 se volvió profesor ya de planta, digamos, y comenzó a crear lo que él llamaba el Archivo para la Historia del Socialismo y para el Movimiento Obrero, que se denominó Archivo Grünberg. Políticamente, él era un marxista dedicado, y en varias instituciones y varios grupos se considera el padre del automarxismo. Sin embargo, siempre se le criticó que él era una persona más científica y más de la historia del marxismo, un marxista clásico, pero que no provocó ninguna cosa más que aspectos teóricos, y que no participó en ningún movimiento, ninguna cosa que fuera importante para el desarrollo del marxismo en Austria.
y que decían que su feudo marxista estaba en la universidad. Él también trabajó en conjunto con Karl Korsch, así como Felix Biel, y en 1923 también tuvo relación con Georgi Lucas, del cual vamos a hablar más adelante, y estas personas estaban relacionadas más con un marxismo de tipo, digamos, orientado hacia Engels más que a Marx, y todos tenían un concepto muy claro de los cambios que querían a nivel social. Y es así como Grünberg fue llamado y dio su discurso, que fue muy importante, puesto que aclaró que claramente valga la redundancia, que la escuela de Frankfurt era una escuela basada en el marxismo científico metodológico y que daba muchos aspectos históricos para institucionalizar lo que es un marxismo de tipo científico. Y es así como en 1924 ya toma su puesto, digamos, como director, y él fue quien también creó algunas publicaciones importantes, como fue el archivo que ya se mencionó, y también una revista que se llamaba Diario del Desarrollo Social, que la empezó a publicar desde 1893 y la siguió publicando hasta su muerte. Él murió el 2 de febrero de 1940 y él ya se había retirado como director, puesto que él sufrió un derrame cerebral. Pasamos a hablar de Theodor Adorno. Theodor Wiesengrund Adorno, quien usaba nada más su nombre Theodor Adorno en honor a su madre, fue invitado por Friedrich Pollock a ingresar a esta escuela junto a Leo Lowenthal. Es importante saber que ambos eran unas personas que eran muy teóricos, no participaban en ninguna actividad como tal propagandística de ningún partido, pero tenían claramente una orientación marxista. Él oficialmente se consideró miembro de la Escuela de Frankfurt en 1938, poquito antes de que tuvieran que mudarse a Ginebra, y posteriormente fue de las personas que definitivamente, junto a Siegfried Kröger, fueron quienes crearon las estructuras para mudarse a los Estados Unidos, a la Universidad de Colombia. Siempre fue importante que Theodor Adorno era una persona que estaba interesada en el arte y en la sociología. Esto más que todo por la influencia que ejercía Kröger sobre su pensamiento. Y es importante que uno de sus intereses era la música, pero en general también estaba interesado en cosas como las películas, lo que sería la música como tal, y de forma de penetrar lo que sería la cultura para esparcir el marxismo. Él, como Horkheimer, de quien vamos a hablar posteriormente, tenían un método riguroso científico, filosófico, y querían introducir una estética que fuera un reflejo de sus pensamientos ilustrados acerca del marxismo. Y también él desde pequeño tuvo una formación musical, incluso estudió música seriamente, y también es importante que su madre era una persona muy relacionada con la música, mientras que su papá era un mercante de vinos, que le enseñó sí a tener gustos, digamos, hasta cierto punto muy burgueses, que contrastaban con su filosofía marxista. Y entonces su mamá fue quien más influyó en sus conceptos estéticos. Es así que cuando digamos comenzó a ser famoso, fue que abandonó su primer apellido
y únicamente usó el apellido de su madre. Es importante que también tenía una tía que vivía junto con su familia cuando era más pequeño, que influyó sumamente en el aprecio por la música germana. Y tuvo un maestro llamado Alban Berg, quien influyó mucho sobre él, creando obras así con tendencia a ser muy grandes. Y Otto Bayer y Karl Renner, así como Rudolf Hifgering y Max Adler, quien era amigo de Grönberg también, le influyeron para que se mudara a Frankfurt y se incorporara posteriormente como maestro en esta universidad. Es importante saber de que todo el tiempo que él estuvo en Viena siempre tuvo contacto con estas personas y siempre fue parte de ese como grupo, que era el grupo que trataba digamos desde el fondo, desde atrás, en forma importante de cambiar la cultura. Y también fue influido por las lecturas de Karl Kraus, quien generalmente hablaba acerca de la influencia de la música en la cultura. Y a pesar de todo su desarrollo, digamos, en Viena y posteriormente en Frankfurt, él nunca abandonó sus gustos por todas las cosas lujosas. Lo que realmente lo lanzó a la fama a Theodor Adorno fue un seminario que hizo sobre el pensamiento de Husserl, que fue aplaudido por muchas personas y que fue en realidad lo que lo puso en el ojo de todas las personas. Cuando él ya estaba en New York, es importante mencionar de que fue parte de este movimiento de la escuela de Frankfurt en los Estados Unidos, y murió el 6 de agosto de 1969 con 65 años en Suiza. Herbert Marcuse, prácticamente una de las caras importantes acerca de esta escuela. Él había nacido en Berlín en 1898 y murió en Alemania en 1979, en Starnberg. Él, si bien nació en Alemania, en realidad él se unió a la escuela de Frankfurt más que todo por sus análisis sociales, y es el culpable de haber traído, entre comillas culpable, de haber traído las teorías freudianas hacia la sociedad occidental, ya que si bien comenzó a preconizar las ideas de Freud durante su estancia en Alemania, en los años 60 fue cuando realmente comenzó a ser una persona influyente, no solo por tratar de incluir en la visión de Freud en muchos de sus análisis psicológicos como sociológicos, sino que también debido a que sus escritos, que fueron muy ampliamente diseminados, y desde la Universidad de Colombia, donde se había digamos establecido todos estos intelectuales, ellos comenzaron, o sea, prácticamente él fue el que trató de incorporar el pensamiento de Heidegger, el pensamiento de Hegel y las teorías de Freud en lo que sería la escuela de Frankfurt. Desde que comenzó a estar digamos, en esta escuela, es cuando comenzó sus ideas, que posteriormente dieron origen a lo que sería la teoría crítica, y él participó incluso, que es sorprendente, de que era un empleado del precursor de la CIA, que se llamaba Oficina de los Estados Unidos de Servicios Estratégicos. Lo fue desde 1941 a 1944 y posteriormente trabajó en Europa como agente de esta. Desde 1951 empezó a enseñar en Colombia y en Harvard, así como otras universidades como la Universidad de California en San Diego, y desde ahí fue que comenzó a influenciar
junto con varias publicaciones inspiradas por los sucesores de Grunberg en cuanto al pensamiento, como Pollock, Horkheimer, Wittfogel y Grossman, lo que fueron las revistas y las publicaciones con libros como Eros y la civilización, en el cual es un ataque claro contra el capitalismo. Y es interesante que él habla de todo el marxismo sin mencionar a Marx. Posteriormente hizo unas obras críticas en las cuales incluyó el pensamiento de Freud y escribió el libro seminal para lo que posteriormente se llamó el pensamiento antiguerra y el pensamiento revolucionario, que fue al final lo que inspiró lo que son los movimientos de 1968 en París, que es el libro llamado El hombre unidimensional, que definitivamente, como les digo, es el libro más seminal para estos movimientos, y a la vez muchas de las ideas que planteó en ese libro también fueron los que posteriormente dieron origen a la nueva izquierda. Otros libros importantes son un ensayo de la liberación y otro llamado Contrarrevolución y Revuelta. Él murió en 29 de julio de 1979 en Stermen, Alemania Occidental, como les había mencionado. Con este listado de personajes famosos para la Escuela de Frankfurt, tenemos a Max Horkheimer, el cual ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, que él fue el heredero luego de que durante un tiempo la escuela estuvo, digamos, manejada interinamente por Friedrich Pollock. Él es una persona que claramente desde el principio estuvo manejando lo que es filosofía social, y que fue la primera persona que trató de convencer al Ministerio de Educación en Alemania de que se permitiera enseñar ciencias políticas, y es así como comenzó a enseñar en la Universidad de Kiel. Posteriormente, él comienza con sus estudios, que fueron muy variados, y con sus obras, que también han sido muy variadas. Por ejemplo, estudios sobre Maquiavel, sobre Hobbes, sobre otros filósofos, y es así que luego, ya siendo maestro, en 1930 entra ya a lo que sería la Escuela de Frankfurt y a dirigirla, ¿verdad? Y en 1931 oficialmente ya es el director, y llama la atención de que él fue la persona encargada de guiar este instituto en Ginebra y posteriormente llevarlo a Estados Unidos. Sin embargo, él era una persona más idealista y creía que la posición de director tenía que ser menos totalitaria y tenía que ser más como un guía de teoría social, e incluir varias otras cosas como el neocantismo, la escuela de Marburg y otros pensamientos como el de Osmar Spang, e introducirlos en esta escuela. Es así que también, aparte de incluir una filosofía social, también hablaba de incluir ciencia, de demostrar científicamente toda la teoría materialista y suplementarla por trabajo empírico. O sea, que una persona que era muy intelectual y muy empírico. Él trataba de llevar el liderazgo del instituto, ya sea en Ginebra o en Estados Unidos, y expandirlo a todos lados, a donde pudiera. Es por eso que él mandaba personas a otros países fuera de Alemania cuando comenzó a ser el director, y entre ellos incluso mandó a Pollock,
para que comenzara a hacer la oficina permanente en Ginebra. Y es algo importante de que en esa época Pollock convenció a la Organización Mundial del Comercio a que instalara una oficina permanente en Ginebra dentro de la institución. Y un mérito importante de Max Horkheimer es que él mantuvo el archivo Grünberg, digamos que en cierta forma como protegido para que no fuera destruido, y trató de crear muchas más publicaciones. Y es así como, por ejemplo, apoyó series de publicaciones como la de David Fogel, que hablaba de temas de China, y una importante que se llamaba Zeitschrift, que era en forma de ensayos, de monográficos. Y también incluyó a Leo Lowenthal, que trataba de darle una visión muy pluralista y mezclando muchas cosas. Otra cosa es que también trató de enviar, como les digo, personas incluso a otras escuelas de sociología, como la de Colonia, para evitar que hubiera conflicto con ellos acerca de las publicaciones o conflictos de tipo ideológico, sino que hubiera una cohesión todavía más importante. Y en 1949, después de que pudieron volver a Frankfurt, él fue la persona encargada de volver a abrir la escuela en 1950, y en 1951 abandonó la dirección para volverse rector de la Universidad Completa de Frankfurt, y le cedió su puesto a Adorno, y él permaneció siendo maestro en la escuela hasta su muerte en 1973, que ocurrió en Nuremberg, en Alemania. Friedrich Pollock, del cual les he venido hablando en todo este tiempo, era un comerciante quien había estudiado en varios sitios, ¿verdad? No propiamente en una universidad, y era muy amigo de Max Horkheimer. Como les dije, él fue un director interino cuando murió Karl Grünberg, y posteriormente, cuando ya se trató de involucrar con la sociedad, digamos, con esta escuela de Frankfurt, él estudió filosofía política en la Universidad de Frankfurt, y en 1923 obtuvo un doctorado en la teoría marxista del dinero, y es cuando ya se involucró directamente como miembro activo de la escuela esta de Frankfurt. Escribió muchas obras después de haber viajado a la Unión Soviética alrededor de 1927 y 1928, en el cual hizo algunos libros que trataban acerca de la incongruencia de algunas cosas en sí del gobierno soviético. Y cuando emigraron a Ginebra, posteriormente se fueron junto con Horkheimer a Londres, a París, y finalmente fue que llegaron a New York. En todo este tiempo trataban de buscar una nueva sede para lo que sería la escuela de Frankfurt como tal. Y es así como cuando vuelven a Frankfurt, otra vez toman su trabajo como profesores a tiempo completo, y Horkheimer permaneció como rector ya de la universidad como tal. Él, en 1959, Pollock fallece. En 1959 se muda a Montagnola y fallece en 1970. Wilhelm Reich, si bien no fue un miembro activo de la escuela de Frankfurt, fue una de las personas que más influyó en el pensamiento de esta. Él había nacido en Galicia, en España, y era más conocido por su práctica médica psiquiátrica, estudiando la carrera en Viena. Reich
tuvo un doble papel, ya que al mismo tiempo que participaba en el Partido Comunista en Viena, en Austria, también era miembro de la Sociedad Psicoanalítica desde los 23 años. Fue una persona brillante, la cual influyó muchísimo sobre lo que fue el pensamiento freudiano o postfreudiano, y trató de mezclarlo con un pensamiento marxista. Desde 1928 era miembro del Partido Comunista y se dirigió más que todo a visitar la Unión Soviética, a aprender en algunas escuelas y centros pedagógicos y a dar clases, ¿verdad? Él nunca se incorporó propiamente como miembro de la Escuela de Frankfurt, pero sí participó en lo que fue la organización previa, o sea, la Semana de Estudios Marxistas. Él trató de mantener su doble papel, o triple incluso, si tratamos de mantener como escritor, como miembro del Partido Comunista y como miembro también de la Asociación Psicoanalítica de Viena, pero tuvo problemas, ya que dentro del partido fue expulsado porque sus ideas no mencionaron de que no correspondían a lo que quería el partido, y también posteriormente fue expulsado de la Sociedad Psicoanalítica por su pensamiento marxista, y muchos freudianos fueron quienes atacaron más el papel que él desempeñaba, ¿verdad?, en la asociación, ya que decían de que su visión tan sexual y tan orientada hacia el orgasmo propiamente no correspondían a lo que la sociedad quería. Y es así cuando él, luego de que estaba totalmente aislado y que ya llegaba el fascismo a Europa, se mudó a Estados Unidos en 1939. Él estuvo en Maine, fundó el Instituto Orgon, que está relacionado con el poder del orgasmo, y trabajó intensamente en sus teorías. Sin embargo, tuvo una demanda por la FDA, la encargada de controlar los medicamentos y la comida en Estados Unidos, ya que muchas de las teorías que él tenía fueron probadas pseudocientíficas, y fue llevado a la cárcel debido a las demandas y murió ahí, totalmente desacreditado y como se ve, una persona bastante problemática debido a querer hacer esa mezcla, ¿verdad? Georgi Lucas también fue participante de la Semana de Análisis Marxista en 1922. Él era de origen húngaro, era escritor, filósofo, crítico literario y era miembro del Partido Comunista en Hungría. Él trataba de incorporar lo que sería el pensamiento marxista con la estética, y su principal línea de trabajo era defender la independencia de los artistas que tenían orientación marxista humanista, y hablaba de que la teoría de Marx de la alienación estaba tomando vida con lo que era la sociedad industrial. Incluso escribió un libro que fue sumamente, digamos, criticado y atacado, que se llamaba ¿Qué es el marxismo ortodoxo?, en el que hablaba del materialismo histórico. Debido a su origen judío, él también tuvo temor de ser detenido por el avance de los nazis dentro de su país, y se mudó, más que todo luego de que fracasó la rebelión liderada por Rosa Luxemburgo en Alemania, y se mantuvo en Hungría como comisionado de cultura y educación del régimen comunista de Hungría, pero posteriormente se mudó a Austria, y posteriormente se mudó a la Unión Soviética, participando en la Tercera Internacional y manteniéndose ahí hasta la caída del nazismo.
Él estuvo en Berlín de 1929 a 1933, pero sencillamente se mantuvo en la Unión Soviética y posteriormente regresó luego de la finalización de la guerra a Hungría en 1945, fue diputado, profesor de estética y profesor de filosofía en la Universidad de Budapest. En 1956 fue parte de la rebelión que se dio en su país y fue deportado a Rumania, pero posteriormente pudo volver a Hungría y más que todo se dedicó al aspecto, digamos, académico, y se alió con Adorno y con Fromm, del cual vamos a hablar más tarde, y entró también en, digamos, en cierta controversia con Jean-Paul Sartre, ya que esa mezcla de marxismo y psicoanálisis no era muy aceptada por Sartre. Básicamente Georgi Lucas se caracterizó por ser más escritor que otra cosa y trató de acomodar el pensamiento de personas tan diferentes como Goethe, Hegel, Lenin y Heidegger. Entonces, básicamente fue muy criticado por tratar de hacer esa mezcolanza, pero al final de cuentas, se mantuvo en posiciones académicas y ya no participó tanto en política. Él también se menciona acá porque fue parte, como les dije, de la Semana de Análisis 1922. Entonces Reich y Georgi Lucas, si bien no fueron activos propiamente en la Sociedad de Frankfurt, su pensamiento sí está alineado con esta escuela. Walter Benjamin nació en 1892 y falleció en 1940. Era más que todo un crítico literario, quien era miembro de una prominente y próspera familia judía. Estudió filosofía en Berlín, en Freiburg y en Múnich. Él también en 1920 comenzó a trabajar como traductor de varios idiomas al alemán de algunas obras. Y después de que hizo una tesis llamada El origen del drama trágico alemán, fue expulsado de la universidad en Berlín, donde trabajaba, y tuvo que mudarse a París después de que Hitler llegó al poder. A pesar de seguir escribiendo ensayos y reviews para algunos artículos literarios, él tenía mucha correspondencia con lo que serían los miembros de la Escuela de Frankfurt y fue parte también de los participantes en la primera semana de estudios marxistas. Y mientras que él se encontraba en París, él siguió teniendo correspondencia con estas personas mientras estaban en Ginebra, y cuando se dio cuenta que París iba a caer en manos de los nazis, trató de huir de París y viajar a España, pero fue detenido por la policía en la frontera franco-española y se le detuvo para ser entregado a la Gestapo. Entonces él cometió suicidio y acabó con su vida, ¿verdad? Entonces, él fue más famoso después de haber fallecido, ya que todas sus obras, que eran una mezcla de criticismo social, análisis lingüístico, nostalgia histórica y comunicaciones, tuvieron mucha influencia sobre lo que eran todos los marxistas, más que todos los de la Escuela de Frankfurt. Y él trataba de demostrar de que toda la persecución que hizo Stalin en la Unión Soviética estaba totalmente inadecuada, y también trataba de insistir, en parte influenciado por Georgi Lucas, acerca de que existe un marxismo realista, simplista, optimista, y
que sea basado en los valores proletarios. Él es un humanista marxista importante y fue una de las personas más importantes en demostrar que la teoría marxista se podía aplicar a la estética. Un montón de ensayos de él que se llamaban El trabajo del arte en la era de la reproducción mecánica fue sumamente importante para el ataque de lo que era el fascismo. Entonces, algo importante es que Walter Benjamin también fue muy influyente sobre otras personas como Hannah Arendt, de la cual vamos a hablar en algún momento en este canal. Luego tenemos a Erich Fromm, que es un psicoanalista quien tuvo más impacto en Estados Unidos que en Alemania, a pesar de haber nacido en Alemania, y es la persona que trató de aplicar los principios freudianos a los problemas sociales. Sin embargo, él hablaba de que para que una sociedad tuviera sanidad a nivel psicológico, tenía que tener mucha liberación sexual, y es por esto que las obras de Erich Fromm se caracterizan por hablar mucho de sexualidad, y él siempre se consideró un discípulo de Sigmund Freud, pero que estaba más preocupado por el aspecto humano. Y cuando comenzó el ascenso del nazismo en 1932, él se fue a Chicago y fue que ya no regresó a Alemania y comenzó a practicar en los Estados Unidos. La relación con la escuela de Frankfurt fue que sencillamente él se alió con personas como Alvin Johnson, que era miembro de la sociedad nueva para la búsqueda social, que no tenían recursos. Entonces, cuando él llegó a Estados Unidos, comenzó a ejercer como psicólogo y trabajó con muchos círculos freudianos. Desde 1934 a 1941 fue cuando tuvo contacto con todos los de la escuela de Frankfurt que se encontraban en la Universidad de Columbia, en New York. Y hasta 1941 él permaneció, aliado con estas personas, y posteriormente emigró a México. En 1962 regresó a Estados Unidos y ejerció su papel de profesor de psiquiatría en la Universidad de New York. Y él, desde que comenzó a trabajar en todas sus publicaciones, él hablaba de la necesidad de satisfacer las necesidades psicológicas para construir una sociedad sana. Su mayor trabajo es El escape de la libertad y otras obras humanistas, de las cuales ya vimos una en este canal. Y sencillamente desde 1955 él se consideró fundador de la llamada Sociedad de la Sanidad, en la cual explicó todas sus teorías y permaneció activo bien entrados los años 80, ¿verdad? Él falleció en 1980, pero su influencia siguió siendo muy clara en la escuela de psicoanálisis de los Estados Unidos. Por último tenemos a Jürgen Habermas. Él nació en Düsseldorf, en Alemania, y se considera un filósofo de lo más influyente junto a Theodor Adorno y Walter Benjamin para la escuela de Frankfurt, y se considera uno de los miembros de la segunda oleada de lo que sería el pensamiento como tal de la escuela de Frankfurt. Él se encontró trabajando más que todo como escritor y como ideólogo, y en 1962 publicó su obra que se llama Strukturwandel der Offenrepublik, que habla de que la democracia no es muy importante para las relaciones de políticas, y que en los mercados un monopolio es necesario. En 1968 escribe El conocimiento
interés humano, en el cual habla de muchos intereses técnicos que se basan en el análisis analítico empírico de lo que serían las prácticas de Kant, basadas en Kant. Posteriormente hizo más estudios y más publicaciones acerca del marxismo relacionado con una digamos, cadena de ideas en las cuales se debe tomar en cuenta más los aspectos de decisión, y tomó todos los conceptos de primera ola. Nos referimos a Horkheimer, Adorno y Marcuse, y los llevó hacia el debate público y a desarrollar más tratados mucho más complejos y una visión más comprensiva de la sociedad moderna. Todos sus discípulos fueron entrenados en comunicación, en estudios culturales, en teorías morales, en lo que sería jurisprudencia, lingüística, teoría, ciencias políticas, estudios religiosos, teología y sociología, siendo una de las personas más influyentes para lo que sería el desarrollo posterior a lo que sería la escuela de Frankfurt, fuera digamos, y su extensión a todo el mundo. Es una de las personas más conocidas pertenecientes a este pensamiento. Y si bien trabajó directamente con la escuela únicamente en Frankfurt, su pensamiento pues se volvió. Como ustedes pueden ver, todos los pensamientos de todas las personas que mencionamos anteriormente fueron plasmados en una nuevo orden de pensamiento llamado la Nueva Izquierda, en el cual se abandonó todo lo que era el socialismo y comunismo revolucionario y se dio pie a buscar sujetos nuevos de opresión, entre los cuales se mencionan mujeres, personas discapacitadas, lo que sería indígenas y personas de otras razas, principalmente los afroamericanos. Entonces, es así como las minorías fueron reconocidos como sujetos de opresión y los nuevos sujetos de la revolución, pero una revolución que iba a ser más cultural. Y nuevos exponentes como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Angela Davis, Julia Firestone y Kate Millett fueron miembros de este movimiento, el cual todavía está activo. Es así como el hipismo, el sexo libre, el pacifismo, antiguerra, el racismo antiblanco, el desafío de las autoridades, la música de protesta y contestataria, el uso de drogas, el culto al espontáneo y a lo caótico, así como la idea de la eterna juventud, fueron introducidos como parte de este pensamiento. Estas nuevas ideas tuvieron su origen en la traducción de obras como las de Gramsci, que hablaban de la hegemonía y de la influencia de la cultura acerca para lograr digamos que la cultura fuera orientada hacia sus ideas, y la traducción de los marxistas franceses, que ya lo mencioné en la diapositiva anterior, fue que junto a la influencia de la escuela de Frankfurt fueron los tres pilares en los cuales se orientaron muchas de las ideas de esta nueva izquierda. Algo importante es que, al igual que los miembros de la escuela de Frankfurt, a excepción de Georgi Lucas y de Wilhelm Reich, no eran miembros de partidos comunistas, sino que muchos de la nueva izquierda son miembros del Partido Demócrata. Y la influencia principal fue la de Walter Benjamin. Como les dije, él murió en 1940, pero sus ideas principales sobre la deconstrucción, que posteriormente influyeron en autores como Jacques Derrida, Paul de Man, Simon Weber y Ralph Nagel, fueron importantes posteriormente de crear esta base ideológica, que fue la que posteriormente dio origen a esto llamado Nueva Izquierda. Y otra cosa importante es la influencia de Theodor Adorno, del cual ya hablamos bastante, sobre Hannah Arendt, que Hannah Arendt fue otra escritora judía que hablaba acerca de otras nuevas ideas que también tuvieron bastante influencia en lo que fue
este pensamiento nuevo, ¿verdad?, en la nueva izquierda. Ya casi para terminar, les voy a dejar este pensamiento de Eliseo Vivas, que es un analista un analista político. Decía él: un fantasma frecuenta nuestro mundo, el espectro del nihilismo. Ellos, refiriéndose a los de la nueva izquierda, querían la destrucción de la sociedad con el fin de crear, decían, un mundo sin iniquidad y sin explotación. El fantasma que frecuenta nuestro mundo actual no se propone otra cosa más que destruirlo. Esto es importante para tomar en cuenta, ¿verdad?, al analizar este pensamiento. Entonces, en resumen, la escuela de Frankfurt sigue más viva que nunca. Es una escuela formada por pensadores judíos, quienes, luego de ver el fracaso revolucionario y de ser muy críticos del estalinismo, sencillamente querían dar una visión más clásica del marxismo y abordarlo desde el punto de vista cultural, por lo cual no eran miembros de partidos comunistas, con las decisiones que ya mencioné, y querían crear un mundo, digamos, desde el punto de vista estético, que incluía cosas desde el cine y posteriormente la televisión, los libros, la música, y todos no eran miembros de partidos comunistas, de la excepción de Lucas y de Reich, que ya lo mencioné. Y luego, debido a su mudanza a los Estados Unidos, principalmente a la Universidad de Colombia, y por la influencia de personajes como Erich Fromm, influenciaron en lo que sería la economía local allá, y luego expandieron su pensamiento y su influencia a nivel mundial, y es lo que conocemos ahora como la nueva izquierda. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Sí fue un poco largo, pero quería dar la visión clara para entender lo que ahora nos llevó al tiempo actual, ¿verdad?, con la nueva izquierda. Así que gracias por su atención y por haber llegado hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo.